Capítulo 1. El Festival de San Bartolomé, el pueblo de Little Benham, había visto muchos veranos, pero pocos tan cálidos y prometedores como este junio en particular. La antigua iglesia de piedra de San Bartolomé se alzaba en el corazón del pueblo, su torre cuadrada elevándose sobre las casas y tiendas como un guardián benevolente. Durante 300 años había sido testigo de nacimientos, matrimonios y muertes, y ahora se preparaba para celebrar su propia historia con un festival de una semana. La señorita Jane Marple, sentada en su banco habitual cerca del fondo, observaba los preparativos con moderado interés. Había vivido en Little Benham durante los últimos 2 años, habiéndose mudado de St. Mary Mead, y había encontrado que la comunidad del pueblo era agradablemente familiar en sus ritmos y peculiaridades. Las personas, había concluido hacía mucho tiempo, eran muy parecidas dondequiera que uno fuera. «El equipo de grabación llega mañana», anunció el reverendo Timothy Ashworth desde el púlpito, su juvenil entusiasmo evidente en cada palabra. Era un vicario moderno, aún no cumplía los 40, con ideas sobre involucrar a la comunidad y preservar la historia oral. Realizaremos entrevistas grabadas con nuestros feligreses más ancianos, capturando sus recuerdos de la iglesia y el pueblo. Y, por supuesto, el punto culminante será la reapertura de la antigua cabina de confesión. Un murmullo recorrió la congregación. La cabina de confesión, sellada desde la Reforma, había sido redescubierta durante recientes trabajos de restauración, detrás de un panel de madera en el transepto norte. El reverendo Ashworth había insistido en restaurarla como un artefacto de interés arquitectónico. No para uso religioso, por supuesto, añadió rápidamente, sino como parte de nuestra exhibición histórica. Los visitantes podrán sentarse en ella, experimentar un pedazo de historia viviente. La señorita Marple notó que la señora Cressida Dalrymple, sentada en el segundo banco con su habitual aire de superioridad, arrugó ligeramente los labios. La señora Dalrymple era la dama del señorío local, viuda de un magistrado, y se consideraba guardiana de las tradiciones adecuadas. Junto a la señorita Marple, su vecina la señora Emmeline Briggs susurró: «Todo esto de las grabaciones me parece bastante extraño». «Oh, creo que puede ser bastante fascinante», respondió la señorita Marple con amabilidad. «Las personas a menudo revelan cosas muy interesantes cuando creen que están simplemente contando historias». La señora Briggs era propietaria de la oficina de correos del pueblo, y poco se le escapaba de las idas y venidas de Little Benham. También había sido, según la señorita Marple había observado discretamente, bastante cercana al reverendo Ashworth desde su llegada hace 3 años. Demasiado cercana, quizás, para la comodidad de la esposa del vicario. La señora Eleanor Ashworth estaba sentada en el primer banco con sus 2 hijos pequeños. Era una mujer pálida y delgada, con belleza desvaída. Sus manos, notó la señorita Marple, estaban constantemente en movimiento, retorciendo su pañuelo. Una mujer nerviosa, o una mujer con algo en su mente. «Me gustaría agradecer a nuestro generoso benefactor, el señor Marcus Webb», continuó el reverendo Ashworth, cuya donación ha hecho posible este proyecto de restauración. Un hombre se puso de pie brevemente, alto, distinguido, de poco más de 50 años, con cabello gris perfectamente peinado. Marcus Webb había llegado a Little Benham hacía 6 meses, comprando la antigua rectoría vieja y gastando una fortuna en renovarla. Era algo en finanzas en Londres, aunque ahora estaba semi-retirado.
Junto a él, su esposa Lydia le dirigió una mirada que la señorita Marple no pudo descifrar del todo. Lydia Webb era considerablemente más joven, quizás 35, con elegancia estudiada que sugería mucho tiempo dedicado a su apariencia. Sus dedos tamborileaban incesantemente contra su bolso de mano. Mientras el servicio continuaba, la señorita Marple permitió que su mirada vagara por la congregación. Estaba el doctor Hugh Thornbury, el médico del pueblo, sentado solo cerca del pasillo lateral. Un hombre respetado de unos 60 años que parecía particularmente concentrado en sus manos esta mañana, estudiándolas como si nunca antes las hubiera visto. Detrás de él estaban los Fairfax, Gerald y Pauline, que dirigían la librería del pueblo. Gerald era tranquilo y estudioso. Pauline era lo contrario, siempre lista con chismes. Y en el banco del fondo opuesto estaba el joven Christopher Dane, el asistente del vicario de unos 25 años, estudiando para las órdenes sagradas. Tenía una intensidad en él, pensó la señorita Marple, el tipo de fervor religioso que podía ser tanto una fortaleza como una carga. El servicio concluyó y la congregación salió al soleado patio donde se reunían para conversar. La señorita Marple aceptó una taza de té y se situó discretamente cerca de un grupo que discutía el festival. Todo muy emocionante, por supuesto, decía la señora Dalrymple, con un tono que sugería lo contrario. Aunque toda esta tecnología moderna en un edificio histórico me parece bastante inapropiada. «Oh, vamos, Cressida», respondió Marcus Webb. «Son solo grabadoras de voz. Difícilmente van a contaminar la atmósfera sagrada. Aún así, hay algo indiscreto en grabar las voces de las personas. Uno nunca sabe lo que podrían decir». «Ese es precisamente el punto», interrumpió el reverendo Ashworth. «Historia auténtica, sin filtrar». «Los recuerdos pueden ser peligrosos», murmuró el doctor Thornbury, acercándose. Todos se volvieron hacia él con sorpresa. La gente recuerda lo que quiere recordar y olvida lo que encuentra conveniente olvidar. Hubo un silencio ligeramente incómodo. «Bueno, supongo que algunos tenemos mejores recuerdos que otros», dijo la señora Briggs alegremente. «Shh. Yo recuerdo perfectamente cada detalle de los últimos 20 años en Little Benham». «¡Qué aterrador!», murmuró Lydia Webb, lo suficientemente alto para ser escuchada, y varias personas rieron nerviosamente. La señorita Marple observó estas interacciones con su habitual mirada amable. Había tensión aquí, bajo la superficie, pequeños resentimientos, antiguas disputas, secretos guardados. Nada inusual, por supuesto. Cada pueblo tenía los mismos. Mientras el grupo se dispersaba, la señorita Marple notó a Christopher Dane de pie, solo cerca de la puerta de la iglesia, mirando hacia el interior con una expresión extraña. Cuando se dio cuenta de que lo observaba, rápidamente desvió la mirada y se alejó apresuradamente. «Joven peculiar», comentó la señora Briggs. «Demasiado intenso, siempre merodeando por la iglesia a todas horas. Quizás simplemente sea devoto», sugirió la señorita Marple con suavidad. «O quizás sea otra cosa». Esa noche, mientras la señorita Marple tomaba su té vespertino en su pequeña casa de campo, reflexionó sobre las personas que había observado. Era como armar un rompecabezas, decidió, o leer una novela donde los personajes aún no habían revelado completamente sus roles. No sabía entonces, por supuesto, que en menos de una semana uno de esos personajes estaría muerto y que la antigua cabina de confesión, con su equipo de grabación nuevo,
habría capturado algo mucho más perturbador que recuerdos nostálgicos. Habría grabado, de hecho, los sonidos de un asesinato. Capítulo 2. Secretos en la penumbra. El martes por la mañana llegó con una neblina poco común para junio, envolviendo a Little Benham en un manto gris que difuminaba los bordes de las casas de campo, y hacía que la torre de la iglesia pareciera flotar, incorpórea, sobre el pueblo. La señorita Marple, despierta desde temprano como era su costumbre, observaba desde la ventana de su cocina mientras preparaba su té matutino. La neblina, reflexionó, tenía una manera de hacer que las cosas comunes parecieran siniestras. O quizás simplemente revelaba lo que siempre había estado ahí, oculto a plena vista. A las 9:30 se encontró caminando hacia la iglesia, ostensiblemente para ayudar con los arreglos florales del festival, pero en realidad porque había descubierto que estar presente a menudo resultaba instructivo. La señora Briggs ya estaba allí, supervisando la instalación del equipo de grabación, con la misma eficiencia dominante que aplicaba a la oficina de correos. «Ah, señorita Marple», llamó, justo a tiempo. «El joven del equipo de sonido dice que necesita probar las grabadoras. ¿Le importaría sentarse en la cabina de confesión y decir algunas palabras? Solo para verificar los niveles. ¿Yo?» La señorita Marple pareció momentáneamente desconcertada. «Bueno, supongo que puedo». La cabina de confesión restaurada estaba ubicada en el transepto norte, cerca del antiguo baptisterio. Era de roble oscuro, con intrincadas tallas que habían sobrevivido notablemente bien a los siglos. El técnico, un joven de aspecto aburrido con auriculares colgando del cuello, le indicó el pequeño banco dentro. «Simplemente siéntese y hable con normalidad», dijo. «Cualquier cosa servirá. Necesito verificar que el micrófono capte desde dentro». La señorita Marple se acomodó en el estrecho espacio, sorprendida por lo claustrofóbico que se sentía. La luz se filtraba tenuemente a través de la rejilla tallada, creando patrones de sombra en el suelo de piedra frente a ella. Podía ver hacia el pasillo principal de la iglesia, pero solo de manera fragmentada, como ver el mundo a través de un encaje. «¿Y bien?», instó el técnico. «Los lirios están particularmente hermosos este año», comenzó la señorita Marple, sintiéndose ligeramente absurda. «La señora Patterson ha hecho un trabajo maravilloso con el jardín de la iglesia. Siempre digo que las flores son el verdadero ornamento de cualquier iglesia. Mucho más que...» «Perfecto», interrumpió el técnico. «Suena claro. Puede salir ahora». Mientras emergía de la cabina, la señorita Marple notó algo curioso. Desde dentro, aunque había podido ver hacia afuera, quien estuviera en el pasillo principal no podría verla a ella con facilidad. El patrón de la rejilla funcionaba de una manera, pensó, como un espejo unidireccional. Qué útil habría sido eso para los sacerdotes católicos de antaño. ¿Y qué útil podría ser ahora? «Señorita Marple», la voz de Eleanor Ashworth la sobresaltó. La esposa del vicario había entrado silenciosamente, sus pasos amortiguados por la alfombra del pasillo. «¿Podría hablar con usted un momento?» En privado, había algo en su tono, una urgencia apenas contenida, que hizo que la señorita Marple asintiera inmediatamente. Salieron al pequeño jardín de la iglesia, donde bancos de piedra antiguos descansaban entre los tejos. Eleanor Ashworth se retorció las manos, un gesto que la señorita Marple había observado el domingo. La mujer parecía exhausta, con círculos oscuros bajo los ojos que el maquillaje no lograba disimular completamente. «No sé con quién más hablar», comenzó, su voz apenas audible. «Y usted parece comprensiva».
Timothy dice que soy imaginativa, pero sé lo que he visto. ¿Qué ha visto, querida?», preguntó la señorita Marple gentilmente. «Mi esposo y Emmeline Briggs». Las palabras salieron precipitadamente. «Sé que han sido cercanos, demasiado cercanos. Los vi el sábado pasado, aquí en la iglesia, cuando pensaban que todos se habían ido. La forma en que él le tocó el brazo, la forma en que ella se rió». Su voz se quebró. «Y ahora, con todo este asunto del festival, están constantemente juntos, planeando, organizando, como si yo no existiera». La señorita Marple consideró esto cuidadosamente. «¿Ha hablado con su esposo sobre sus preocupaciones?» «¿Hablar?». Eleanor rió amargamente. «Timothy no escucha. Dice que estoy siendo paranoica, que Emmeline es simplemente una feligresa entusiasta. Pero una esposa sabe, señorita Marple. Una esposa siempre sabe». Antes de que la señorita Marple pudiera responder, la voz del reverendo Ashworth resonó desde la entrada de la iglesia. «¿Eleanor? ¿Dónde te has metido? Necesito que lleves a los niños a su lección de piano». Eleanor se levantó abruptamente, secándose los ojos. «No le diga que hablé con usted. Por favor». «Por supuesto que no, querida». Mientras Eleanor se apresuraba de regreso, la señorita Marple permaneció sentada entre los tejos, reflexionando. Los celos, había observado a lo largo de su vida, eran un veneno peculiar. A veces era completamente infundado, un producto de la inseguridad. Otras veces era perfectamente justificado. La pregunta era, ¿cuál era el caso aquí? Esa tarde, mientras ayudaba a organizar los folletos del festival en la sala parroquial, la señorita Marple tuvo la oportunidad de observar más interacciones. Marcus Webb había llegado con un cheque adicional para el fondo de restauración, y Lydia lo acompañaba, luciendo aburrida y elegante con un vestido de lino azul pálido. «Realmente eres demasiado generoso, Marcus», decía el reverendo Ashworth, aceptando el cheque con evidente placer. «¡Tonterías!», respondió Webb. «Es importante preservar estos edificios históricos, aunque debo admitir que estoy particularmente intrigado por la cabina de confesión. Hay algo evocador en ella». «¿Evocador?», repitió Lydia con un tono peculiar. «¡Qué palabra tan extraña! Suena como si tuvieras pecados que confesar, querido». Hubo un momento de silencio incómodo. Marcus Webb se rió, pero el sonido careció de humor genuino. «Todos tenemos pecados, mi amor. La pregunta es si elegimos confesarlos». El doctor Thornbury, que había estado revisando silenciosamente los libros médicos antiguos de la parroquia en un rincón, levantó la vista abruptamente ante esto. «La confesión», dijo con voz ronca, «es un consuelo sobrevalorado. Algunos secretos es mejor que permanezcan enterrados». Christopher Dane, que estaba apilando sillas cerca, dejó caer una con un estrépito. «Perdón», murmuró, su rostro enrojeciendo. «Qué torpe de mi parte». Pero la señorita Marple había visto su expresión antes de que se agachara para recoger la silla. No era torpeza lo que había causado el accidente. Era algo más parecido al miedo. Mientras la neblina comenzaba a levantarse al anochecer, dejando a Little Benham bañado en una luz dorada inquietante, la señorita Marple caminó lentamente de regreso a su casa. Había tensión en el aire, decidió, como la sensación antes de una tormenta, cuando todo parece estar conteniendo la respiración. Y en el centro de todo estaba esa cabina de confesión, esperando con su equipo de grabación moderno, lista para capturar cualquier secreto que alguien pudiera susurrar en su oscuridad de madera tallada. La señorita Marple se preguntó, no por primera vez, si algunos secretos no estaban destinados a permanecer ocultos. Capítulo 3. El festival comienza él. Jueves amaneció brillante y despejado,
como si la neblina de los días anteriores nunca hubiera existido. Little Benham se despertó con un aire de expectación, y a las 10 de la mañana, el patio de la iglesia ya bullía de actividad. Puestos de artesanías locales bordeaban el perímetro, banderas de colores colgaban entre los árboles, y el aroma de pasteles recién horneados flotaba desde la mesa de té de la Liga Femenina. La señorita Marple llegó temprano, como siempre, y se instaló en un banco estratégicamente ubicado cerca de la entrada de la iglesia. Desde allí podía observar tanto las festividades exteriores como a quienes entraban y salían del edificio. Había aprendido hacía mucho tiempo que la mejor manera de comprender una comunidad era simplemente sentarse y observar. «¡Señorita Marple!». Pauline Fairfax se acercó rápidamente con los ojos brillantes de emoción. ¿Ha oído las noticias? El equipo de grabación estuvo funcionando toda la noche en la iglesia. Timothy dice que quería asegurarse de que todo estuviera configurado correctamente. Pero yo digo que es bastante extraño dejar esos aparatos encendidos cuando no hay nadie grabando. Quizás estaba probando la duración de la batería, sugirió la señorita Marple, amablemente. Pauline se inclinó más cerca, bajando la voz. Aunque debo decir, he notado cosas bastante extrañas últimamente. Ayer vi al Dr. Thornbury salir de la Rectoria Vieja, la casa de los Webb, ¿sabe? Y no parecía una visita médica profesional, si entiende lo que quiero decir. Tenía esa expresión, culpable. Quizás la señora Webb no se sintiera bien. Lydia Webb nunca está enferma, respondió Pauline con certeza. Es del tipo demasiado vanidoso para permitirse algo tan común como un resfriado. No, había algo más. Y Gerald dice que he estado imaginando cosas. Pero una mujer sabe cuando algo no está bien. La señorita Marple pensó en Eleanor Ashworth, diciendo casi exactamente las mismas palabras. Qué curioso que dos mujeres en el pueblo estuvieran sintiendo esa misma inquietud. El reverendo Ashworth emergió de la iglesia en ese momento, con Christopher Dane siguiéndolo de cerca. El vicario llevaba su mejor sotana y sonreía con entusiasmo profesional. Pero la señorita Marple notó la tensión alrededor de sus ojos. Christopher, por su parte, parecía positivamente atormentado, con ojeras profundas y manos temblorosas. «Bienvenidos, bienvenidos todos», anunció Ashworth, su voz proyectándose sobre la multitud reunida. «Estamos encantados de inaugurar oficialmente el Festival del Tricentenario de San Bartolomé. Las visitas guiadas a la iglesia comenzarán en 15 minutos, y a las 2 en punto comenzaremos nuestras primeras grabaciones de historia oral con la señora Dalrymple, quien amablemente ha accedido a compartir sus recuerdos de Little Benham». Hubo un aplauso educado. La señora Dalrymple, sentada en un sillón que alguien había sacado especialmente para ella, inclinó la cabeza con aprobación real. Llevaba un traje de tweed color lavanda y un sombrero elaborado que la señorita Marple sospechaba que había usado en la boda real de 1981. Marcus Webb y su esposa llegaron poco después del mediodía, él con un traje de lino crema, ella con un vestido de seda estampado que debía haber costado más de lo que la mayoría de los aldeanos ganaban en un mes. Se separaron casi inmediatamente. Marcus se dirigió hacia el reverendo Ashworth, mientras Lydia se quedó cerca de los puestos de artesanía, fingiendo interés en las mermeladas caseras. Aburrida hasta las lágrimas, la pobre, murmuró la señora Briggs, apareciendo junto a la señorita Marple con 2 tazas de té. No es de aquí, ¿sabe? De Londres. Probablemente está acostumbrada a cosas más emocionantes que festivales de iglesia. Muy amable de su parte traerme té, dijo la señorita Marple,
aceptando la taza. «Oh, bueno». La señora Briggs se sonrojó ligeramente. Vi que estaba sola y pensé. Se interrumpió mirando hacia la iglesia, donde el reverendo Ashworth estaba explicando algo animadamente a Marcus Webb. «Timothy ha estado trabajando tan duro en todo esto. Es maravilloso verlo tan apasionado por algo». El uso del nombre de pila del vicario no pasó desapercibido para la señorita Marple. «Sin duda», respondió, «aunque espero que no se esté esforzando demasiado. Estos eventos pueden ser agotadores. Oh, yo me aseguro de que descanse adecuadamente». La señora Briggs se interrumpió abruptamente, como si se diera cuenta de lo que había implicado. «Es decir, todos lo hacemos. La parroquia en conjunto». Eleanor Ashworth apareció en ese momento con sus 2 hijos, ambos vestidos con ropa incómoda de domingo. Su rostro estaba cuidadosamente compuesto, pero la señorita Marple vio cómo sus ojos se posaban en su esposo y la señora Briggs, y cómo sus labios se apretaban en una línea delgada. «Niños, vayan a jugar», dijo Eleanor bruscamente, «pero no se alejen demasiado». Mientras los niños corrían hacia los puestos de juegos, Eleanor se acercó a su esposo. La señorita Marple no pudo escuchar la conversación, pero la vio gesticular hacia la iglesia. Vio a Timothy negar con la cabeza. Vio la frustración en el rostro de Eleanor antes de que se alejara rápidamente hacia la casa parroquial. A las 2 en punto, tal como estaba programado, la señora Dalrymple fue escoltada ceremoniosamente a la iglesia para su entrevista grabada. Una pequeña multitud lo siguió, curiosa por presenciar el proceso. La señorita Marple se encontró entre ellos, su curiosidad natural superando su preferencia por la discreción. La cabina de confesión había sido equipada con un pequeño asiento acolchado y un micrófono casi invisible sujeto al marco de madera. El técnico ajustó los niveles mientras la señora Dalrymple se instalaba con gran ceremonia, su falda de tweed susurrando contra el roble antiguo. «Simplemente hable con naturalidad», instruyó Christopher Dane, quien aparentemente iba a conducir la entrevista. «Cuéntenos sobre sus primeros recuerdos de la iglesia, de Little Benham en los viejos tiempos». La señora Dalrymple se aclaró la garganta con delicadeza. «Bueno, joven, mis primeros recuerdos se remontan a 1958, cuando mi difunto esposo y yo llegamos por primera vez al señorío». Su voz continuó, narrando una historia de bailes parroquiales, fiestas de cosecha y la forma en que las cosas solían hacerse correctamente. La señorita Marple escuchó educadamente, pero su atención seguía desviándose hacia los otros presentes. El doctor Thornbury estaba de pie cerca del fondo, su rostro tenso e infeliz. Marcus Webb había entrado silenciosamente y se paró cerca del transepto sur, mirando no a la señora Dalrymple, sino a la cabina de confesión misma, con una expresión que la señorita Marple solo podía describir como hambre. ¿Hambre de qué?, se preguntó, y allí, apenas visible en las sombras cerca del baptisterio, estaba Christopher Dane cuando debería haber estado conduciendo la entrevista. Otro joven lo había reemplazado, y Christopher simplemente miraba fijamente la cabina de confesión con esa misma expresión de miedo que había mostrado días antes. La entrevista de la señora Dalrymple concluyó con aplausos educados. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, la señorita Marple notó algo curioso. El técnico estaba frunciendo el ceño ante su equipo, ajustando diales y revisando cables. «¿Algún problema?», preguntó el reverendo Ashworth con preocupación. «No estoy seguro», respondió el técnico lentamente, «pero juraría que hay algo más en esta grabación. Algo de fondo, casi como otra voz». En el silencio que siguió,
La señorita Marple sintió un escalofrío recorrer su espalda, a pesar del calor del día de junio. Capítulo 4. Voces en la oscuridad. La tarde se desvaneció en una noche cálida y sin viento, y el festival continuó con música de órgano y más té. Pero el comentario del técnico sobre la voz misteriosa había sembrado una semilla de inquietud que parecía crecer con cada hora que pasaba. La señorita Marple observó cómo las personas reaccionaban de manera diferente a la noticia. Algunos, como Pauline Fairfax, lo encontraron deliciosamente escalofriante y pasaron la tarde especulando sobre fantasmas y monjes medievales. Otros, notablemente el Dr. Thornbury y Christopher Dane, se volvieron aún más reservados y tensos. Para cuando el festival cerró a las 8, la señorita Marple había decidido quedarse un poco más. El reverendo Ashworth había anunciado que dejaría el equipo de grabación funcionando durante la noche nuevamente, para capturar la atmósfera nocturna de la iglesia, una decisión que la señorita Marple encontró curiosa en el mejor de los casos. Ella permaneció en el patio, pretendiendo admirar las rosas tardías que trepaban por el muro de piedra, mientras la multitud se dispersaba gradualmente. Eleanor Ashworth se llevó a los niños a casa temprano, su rostro una máscara de cortesía tensa. La señora Briggs fue una de las últimas en irse, demorándose para ayudar al reverendo Ashworth a ordenar las sillas plegables. «¿Realmente debería irme a casa?», dijo la señorita Marple finalmente, acercándose a ellos. «Ha sido un día encantador, reverendo». «Ah, señorita Marple». Timothy Ashworth parecía distraído. «Sí, todo un éxito. Emmeline, ¿podrías verificar que las luces del pasillo norte estén apagadas? No quiero desperdiciar electricidad». Mientras la señora Briggs desaparecía dentro de la iglesia, el vicario se volvió hacia la señorita Marple con una expresión peculiar, casi suplicante. «¿Cree en los fantasmas, señorita Marple?» «Creo en los secretos», respondió ella cuidadosamente, «y a veces los secretos pueden parecer fantasmagóricos cuando intentan salir a la luz». Él la miró con agudeza por un momento. Luego asintió lentamente. «Sabia respuesta. Muy sabia». Bajó la voz. «Esa grabación. El técnico la reprodujo para mí en privado después. La voz de fondo. No era imaginación. Alguien estaba susurrando dentro de la cabina mientras la señora Dalrymple hablaba, pero estaba vacía. Pudimos verlo. ¿Qué decía la voz? No pude distinguirlo claramente. Algo sobre pecados y nombres». Se frotó la frente con cansancio. «Probablemente solo sea interferencia de radio o alguna peculiaridad acústica del edificio antiguo. Eso es lo que el técnico dice. Pero usted no está convencido. No sé qué creer». Se veía repentinamente joven y vulnerable. «A veces siento que esta iglesia guarda demasiados secretos. 300 años de confesiones, de pecados susurrados, de culpas enterradas. Quizás algunos edificios absorben esas cosas». La señora Briggs regresó antes de que la señorita Marple pudiera responder. «Todo apagado, Timothy. Listo para cerrar». «Sí, gracias, Emmeline. Has sido invaluable hoy». La forma en que lo dijo, la forma en que sus ojos se demoraron en su rostro, confirmó las sospechas de la señorita Marple. Eleanor Ashworth tenía razón para preocuparse. La señorita Marple caminó lentamente a casa, pero su mente estaba inquieta. A las 11, incapaz de dormir, se preparó una taza de chocolate caliente y se sentó junto a su ventana, mirando hacia la silueta oscura de la torre de la iglesia contra el cielo estrellado. Fue entonces cuando vio la figura. Alguien se movía por el patio de la iglesia, una sombra más oscura contra la oscuridad. La señorita Marple entrecerró los ojos, pero estaba demasiado lejos para identificar quién era. La figura se detuvo en la puerta de la iglesia,
Miró alrededor furtivamente y luego desapareció dentro. La señorita Marple dejó su taza de chocolate sin terminar. 10 minutos después, envuelta en su cardigan oscuro, ella misma se acercaba a la iglesia. La puerta estaba entreabierta, tal como la figura la había dejado. Dentro, todo estaba oscuro excepto por una tenue luz que emanaba del transepto norte, donde se encontraba la cabina de confesión. Se movió silenciosamente por el pasillo principal, agradecida por sus zapatos de suela suave. Mientras se acercaba, podía escuchar una voz, baja y urgente, viniendo de dentro de la cabina. «No puedo seguir así. El peso es demasiado grande. Todos estos años, guardando el secreto, mintiendo». Era una voz de hombre, pero distorsionada por la emoción y el eco de madera, difícil de identificar con certeza. La señorita Marple se detuvo detrás de un pilar, apenas respirando. Pensé que había hecho lo correcto. Dios sabe que pensé que estaba protegiendo a las personas. Pero Él lo sabe. Lo descubrió de alguna manera y ahora quiere dinero. Más dinero. Siempre más. Una pausa, luego un sonido que podría haber sido un sollozo. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo puedo estar libre? El silencio se extendió. La señorita Marple esperó, su corazón latiendo con fuerza. ¿Estaba el hombre rezando? ¿Hablando con alguien más? ¿O simplemente confesando a la máquina de grabación, sabiendo que capturaría sus palabras? Entonces otra voz, esta apenas un susurro pero claramente audible en el silencio de la iglesia. Nunca estarás libre. Los que hacemos lo que hemos hecho nunca somos libres. La señorita Marple se quedó helada. Había alguien más allí. ¿Pero dónde? No podía ver a nadie más en el transepto norte. La puerta de la cabina de confesión se abrió repentinamente y un hombre salió tambaleándose. En la tenue luz, la señorita Marple vio con sorpresa que era el doctor Thornbury. Su rostro estaba gris, cubierto de sudor, con los ojos salvajes. «¿Quién está ahí?», demandó, mirando directamente hacia las sombras donde ella se ocultaba. «¿Quién me está observando?». La señorita Marple permaneció perfectamente inmóvil. El doctor Thornbury giró en un círculo lento, buscando. «Sé que alguien está aquí. Puedo sentirlo». Su voz subió de tono. «Es usted. ¿Ha venido a atormentarme también?». Nadie respondió. Después de un largo momento, el doctor se apresuró hacia la puerta lateral de la iglesia y desapareció en la noche. La señorita Marple esperó 5 minutos completos antes de moverse. Cuando finalmente lo hizo, se acercó con cuidado a la cabina de confesión, mirando dentro. Estaba vacía, por supuesto. El equipo de grabación zumbaba suavemente, su pequeña luz roja parpadeando. Pero en el banco de madera donde el doctor Thornbury había estado sentado, había algo que brillaba a la tenue luz. La señorita Marple lo recogió con cuidado. Era un botón de puño, oro con un monograma intrincado. Las letras MW entrelazadas en un diseño elegante. Marcus Webb. La señorita Marple lo guardó cuidadosamente en su bolsillo y salió de la iglesia, su mente trabajando rápidamente. Un médico confesando chantaje, una segunda voz misteriosa, y ahora evidencia que conectaba a Marcus Webb con... ¿Qué exactamente? Mientras caminaba a casa bajo las estrellas, la señorita Marple no podía sacudirse la sensación de que los eventos se estaban acelerando hacia algo inevitable, como una piedra rodando colina abajo, ganando velocidad, imposible de detener. En algún lugar de Little Benham, pensó, había alguien con un secreto tan oscuro que estaba dispuesto a matar para protegerlo. La única pregunta era, ¿ya lo habían hecho? Capítulo 5. La mañana. Después el viernes amaneció con una belleza engañosa. El cielo de un azul inmaculado
y los pájaros cantando con entusiasmo. La señorita Marple había dormido poco, y cuando se levantó a las 6 ya había tomado una decisión. Necesitaba saber más sobre Marcus Webb y el doctor Thornbury. A las 9 en punto, entró en la oficina de correos con el pretexto de comprar sellos. Como esperaba, la señora Briggs estaba ansiosa por conversar. «¿No fue maravilloso el festival?», comenzó, aunque toda esa charla sobre voces misteriosas me puso nerviosa. Timothy dice que no es nada, solo acústica extraña. Pero el doctor Thornbury parecía particularmente inquieto ayer, observó la señorita Marple casualmente. El rostro de la señora Briggs se iluminó. «Ah, bueno, Hugh Thornbury ha estado extraño durante semanas, desde que Marcus Webb llegó al pueblo, en realidad». Bajó la voz. «Verá, hay historia entre ellos, de hace 30 años. Ambos trabajaron en el mismo hospital en Londres, St. Crispin's. Hubo un escándalo, algo sobre un paciente que murió, negligencia médica o algo así. Los detalles son confusos, pero el doctor Thornbury dejó Londres poco después y vino aquí. Nunca ha hablado de ello. Y ahora el señor Webb aparece aquí. Exactamente. No puedo evitar preguntarme si es coincidencia. El doctor ha estado visiblemente alterado desde que Webb compró la rectoria vieja. Los he visto hablando, y no parecían conversaciones amistosas. La campana de la puerta tintineó, y Christopher Dane entró, con aspecto aún más demacrado. Sus ojos estaban inyectados en sangre, y sus manos temblaban mientras sacaba una lista arrugada. «Buenos días», murmuró sin hacer contacto visual. «Necesito enviar estas cartas. 5 cartas, todas para Londres. Eso será. No importa el costo. Solo asegúrese de que salgan en el correo de hoy». Después de que se fue, la señora Briggs examinó los sobres. Todos con la misma dirección. Algún tipo de oficina eclesiástica en Londres. ¡Qué peculiar! La señorita Marple salió y vio a Lydia Webb saliendo de la farmacia, guardando algo rápidamente en su bolso al notar su mirada. «Señorita Marple, disfrutando del hermoso clima, supongo. De hecho, ¿y usted, señora Webb? Se está adaptando bien a la vida del pueblo». Algo cruzó por el rostro de Lydia. «También como cabría esperar, aunque debo admitir que Little Benham es considerablemente más tranquilo que lo que estoy acostumbrada. Los pueblos pequeños pueden ser sorprendentemente complejos», observó la señorita Marple, bajo la superficie. Lydia la estudió con ojos agudos. «Tiene razón. He aprendido que todos aquí tienen sus pequeños secretos. Incluso mi esposo parece». Su tono era ligero, pero había un filo debajo, aunque supongo que eso no es inusual en los matrimonios. Marcus Webb apareció desde la esquina, con el rostro enrojecido. «Lydia, te he estado buscando. Necesitamos...» Se detuvo al ver a la señorita Marple. «Ah, buenos días». «Marcus estaba a punto de decirme que necesitamos algo», dijo Lydia con dulzura venenosa. «¿Qué era, querido? ¿Más dinero para tu proyecto de iglesia? ¿O quizás otra reunión privada con el buen doctor?» El rostro de Marcus se puso más rojo. «No seas ridícula, señorita Marple, si nos disculpa». Tomó el brazo de su esposa firmemente y la condujo calle abajo. La señorita Marple los observó, notando cómo Lydia se soltó de su agarre y cómo las voces enojadas comenzaron a filtrarse incluso después de doblar la esquina. Por la tarde, la señorita Marple ayudó con los arreglos de mesa en el salón parroquial para la cena de esa noche. Eleanor Ashworth estaba allí, organizando cubiertos con precisión casi maníaca. «Los cuchillos van a la derecha», dijo mecánicamente. «Siempre a la derecha. Señora Ashworth, ¿se encuentra bien?» Eleanor dejó caer un tenedor con un estrépito.
Bien, sí, por supuesto. ¿Por qué no habría de estarlo? Su voz subió de tono. Mi esposo está teniendo una aventura. Mi matrimonio se está desmoronando. Y esta noche tengo que sonreír y servir sopa a toda la parroquia mientras pretendo que todo es perfecto. Pero estoy perfectamente bien. Querida, no, perdón. No debería haber dicho eso. Estoy siendo histérica. Timothy dice que siempre soy histérica. Quizás tiene razón. Recogió el tenedor con manos temblorosas. Por favor, no le diga a nadie que dije eso. Eleanor. La voz del reverendo Ashworth resonó desde la puerta. Necesito que revises el menú con la cocinera. Ahora, por favor, no era una petición. Eleanor se fue obedientemente, pero no antes de que la señorita Marple viera las lágrimas en sus ojos. Más tarde, la señorita Marple decidió dar un paseo por el cementerio de la iglesia. Las lápidas antiguas se inclinaban en ángulos irregulares, musgo y liquen cubriendo nombres olvidados. Había algo reconfortante en ello. Todos los secretos eventualmente se convierten en polvo. Fue allí donde encontró al doctor Thornbury, de pie ante una tumba en la esquina más lejana. Se veía más viejo a la luz del día, encogido de alguna manera. «Doctor Thornbury», lo saludó gentilmente. Él se sobresaltó violentamente. «Señorita Marple». Me asustó. Perdóneme. ¿No era mi intención molestar? No, yo... Miró hacia la tumba. Solo estaba visitando a un viejo amigo. Falleció hace 20 años, pero aún vengo a veces. La señorita Marple miró la lápida. James Whitmore, fallecido en 2005 a la edad de 42 años. Demasiado joven. ¿Era paciente suyo? Un colega, en realidad. En Londres, en el St. Crispin's. El doctor parecía querer decir más. Luego se detuvo. Era un buen hombre. No merecía lo que le pasó. ¿Qué le pasó? El doctor Thornbury la miró largamente, y la señorita Marple vio miedo genuino en sus ojos. Secretos, señorita Marple. Los secretos lo mataron. Y ahora... Se detuvo abruptamente. Perdóneme, he dicho demasiado. Debo irme. Se alejó rápidamente, dejando a la señorita Marple sola entre las tumbas. Mientras el sol comenzaba a descender, proyectando largas sombras, la señorita Marple miró nuevamente la lápida de James Whitmore. St. Crispin's, el mismo hospital donde el doctor Thornbury y Marcus Webb habían trabajado juntos. Las piezas del rompecabezas comenzaban a unirse, pero la imagen que formaban era aún demasiado oscura para verla con claridad. Esa noche, durante la cena parroquial, necesitaría observar muy cuidadosamente, porque alguien en Little Benham estaba a punto de quebrar bajo el peso de sus secretos. Y cuando lo hicieran, pensó la señorita Marple mientras caminaba lentamente de regreso hacia el salón parroquial donde ya comenzaban a llegar los primeros invitados. Las consecuencias serían terribles. La velada prometía ser reveladora. Solo esperaba no llegar demasiado tarde para evitar una tragedia. Capítulo 6. La cena parroquial. El salón parroquial había sido transformado para la ocasión. Manteles blancos cubrían las largas mesas, velas parpadeaban en candelabros prestados, y el aroma de cordero asado llenaba el aire. Para las 7 de la tarde, casi toda la parroquia se había reunido, vestida con su mejor ropa, y con el ánimo festivo que tales ocasiones generalmente inspiraban. La señorita Marple llegó temprano, y se aseguró un asiento en una mesa que le ofrecía una vista clara de toda la sala. Observó mientras los invitados iban llegando, notando las pequeñas tensiones que se revelaban en gestos y miradas. Marcus Webb entró con Lydia del brazo, pero la pose era claramente para el público. En cuanto cruzaron el umbral, ella se apartó de él y se dirigió inmediatamente hacia el reverendo Ashworth,
quien estaba saludando a los invitados junto a una Eleanor visiblemente tensa. «Reverendo, qué encantador se ve todo», dijo Lidia con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Debe estar tan orgulloso de todo lo que ha logrado». «El mérito es de muchas manos», respondió Timothy Ashworth, pero la señorita Marple notó cómo sus ojos buscaban a la señora Briggs, quien estaba arreglando las servilletas en una mesa cercana. Eleanor también lo notó. Sus nudillos se volvieron blancos al apretar el vaso de agua que sostenía. El doctor Thornbury llegó solo, moviéndose como un hombre caminando hacia su propia ejecución. Se deslizó hacia una mesa en la esquina más alejada, claramente esperando pasar desapercibido. Pero Marcus Webb lo vio inmediatamente, y para sorpresa de la señorita Marple, se acercó directamente hacia él. «Hugh», dijo Marcus en voz lo suficientemente alta para que varios comensales cercanos oyeran. «Qué placer verte. Ha pasado demasiado tiempo desde que tuvimos una conversación apropiada». El doctor Thornbury se puso de pie tan bruscamente que su silla se volcó. «No tenemos nada de qué hablar. ¿Estás seguro?» La voz de Marcus era suave, casi amistosa, pero había acero debajo. «Pensé que tal vez quisieras discutir los viejos tiempos. St. Crispin's, James Whitmore. Esa noche en particular en 1925. El rostro del doctor se volvió ceniciento. «Esto no es ni el lugar ni el momento». «¿Para qué? ¿Para la verdad?» Marcus sonrió, pero era una expresión terrible. «Supongo que tienes razón. Después de todo, llevamos 30 años sin hablar de ello. ¿Qué son unos días más?» Se alejó, dejando al doctor Thornbury temblando visiblemente. Pauline Fairfax, sentada cerca, prácticamente vibraba de curiosidad, sus ojos saltando entre los dos hombres. Christopher Dane fue uno de los últimos en llegar, deslizándose por la puerta como si esperara que nadie lo notara. Sus ojos, observó la señorita Marple, estaban constantemente en movimiento, nunca estableciendo contacto con nadie durante más de un segundo. Cuando pasó junto a Marcus Webb, se encogió visiblemente. La cena comenzó con la bendición del reverendo Ashworth, su voz resonando con autoridad profesional que contrastaba con la tensión que la señorita Marple podía ver en la línea de su mandíbula. La conversación fluyó alrededor de las mesas, inicialmente trivial y forzadamente alegre. La señorita Marple se encontró sentada entre Gerald Fairfax, quien parecía perdido en sus propios pensamientos, y la señora Dalrymple, quien mantenía un monólogo sobre los estándares declinantes de la sociedad moderna. «En mis tiempos», declaraba la señora Dalrymple, «in vos shade». Las personas mantenían sus asuntos privados en privado. No había toda esta exhibición pública de emociones. Como si para contradecir su punto, la voz de Eleanor Ashworth se elevó repentinamente desde la mesa principal. «¿Podrías al menos fingir que te importa?», estaba diciendo a su esposo, quien había estado riendo de algo que la señora Briggs había susurrado. «¿O eso es pedir demasiado?». El salón se quedó en silencio. El reverendo Ashworth enrojeció profundamente. «Eleanor, por favor, esto es inapropiado». «¿Inapropiado?». Su risa rayaba en histeria. «¿Te atreves a hablarme de inapropiado? Tú que has estado...». «Eleanor». Su voz era como un látigo. «Vete a casa. Ahora». Por un momento pareció que ella podría desobedecer. Podría decir lo que claramente estaba desesperada por decir. Pero luego, con un sollozo ahogado, huyó del salón. La conversación se reanudó lentamente, ahora con el tono forzado de personas fingiendo que nada extraordinario había ocurrido. Pero el daño estaba hecho. La fachada de normalidad se había agrietado.
Durante el postre, Marcus Webb se puso de pie y tocó su copa con un cuchillo para llamar la atención. «Me gustaría proponer un brindis», anunció, «por los secretos. Todos los tenemos, ¿no es así? Pequeños pecados, transgresiones ocultas, mentiras que nos decimos a nosotros mismos». Su mirada recorrió la sala, deteniéndose significativamente en el Dr. Thornbury, luego en Christopher Dane, finalmente en el reverendo Ashworth. Pero los secretos tienen una manera de salir a la luz, especialmente en pueblos pequeños, especialmente, sonrió extrañamente, cuando alguien está escuchando. «Marcus, estás bebiendo demasiado», dijo Lidia bruscamente. «Siéntate. ¿Estoy bebiendo? ¿O simplemente estoy diciendo lo que todos están pensando?» Se volvió hacia el reverendo Ashworth. «Dígame, reverendo, ¿su equipo de grabación captó algo interesante anoche? ¿Alguna confesión nocturna?» El rostro de Timothy Ashworth se endureció. «No sé a qué te refieres. ¿No? Qué extraño. Porque anoche, alrededor de las 11, alguien estaba en esa iglesia, en la cabina de confesión, hablando con las grabadoras». Marcus se inclinó hacia adelante. «Me pregunto qué secretos revelaron». El doctor Thornbury se puso de pie tan violentamente que su silla se estrelló contra el suelo. «¡Basta! No tienes derecho». «¿Derecho?» Marcus rió. «Tengo todo el derecho. Después de lo que hiciste, después de lo que todos hicieron, tengo todo el derecho del mundo». «¡Marcus!» Lidia estaba de pie ahora, su rostro pálido. «Para, ahora mismo». Pero Marcus parecía incapaz de detenerse, como si alguna presa interna finalmente se hubiera roto. «30 años», dijo, su voz rompiendo. 30 años guardando sus secretos, protegiendo sus mentiras. Pero se acabó. Esta noche, después de esta farsa, voy a reproducir esas grabaciones para todos. Todo el pueblo escuchará lo que realmente son». Se dio vuelta y salió tambaleándose del salón, dejando un silencio conmocionado. La señorita Marple observó las reacciones. El doctor Thornbury parecía estar a punto de desmayarse. Christopher Dane tenía lágrimas corriendo por su rostro. El reverendo Ashworth y la señora Briggs intercambiaban miradas de pánico. Y Lydia Webb estaba inmóvil, mirando la puerta por donde había desaparecido su esposo, con una expresión que la señorita Marple solo podía describir como de alivio calculado. «Bueno», dijo la señora Dalrymple en el silencio, «eso fue de lo más vulgar». La cena se disolvió rápidamente después de eso, los invitados dispersándose con murmullos incómodos y miradas furtivas. La señorita Marple se quedó atrás, ayudando a limpiar mientras observaba. El reverendo Ashworth se había encerrado en su oficina. El doctor Thornbury había desaparecido hacia la iglesia. Christopher Dane estaba en un rincón, rezando con fervor desesperado. Y Marcus Webb, pensó la señorita Marple, estaba en algún lugar con grabaciones que amenazaban con destruir vidas. Eran casi las 10, cuando finalmente salió al aire fresco de la noche. La iglesia se alzaba oscura contra el cielo estrellado, y la señorita Marple sintió un escalofrío de premonición. Algo terrible iba a suceder. Podía sentirlo en sus huesos, una certeza nacida de décadas de observar la naturaleza humana en su mejor y peor momento. La pregunta era, ¿podría detenerlo? Capítulo 7. El descubrimiento. La señorita Marple no fue directamente a casa. Algo la impulsaba a permanecer cerca, una inquietud que no podía ignorar. En lugar de ello, se sentó en uno de los bancos de piedra del patio de la iglesia, envuelta en su chal, aparentemente descansando, pero en realidad vigilando.
La noche era inusualmente silenciosa. Incluso los grillos parecían contener la respiración. A través de las ventanas emplomadas de la iglesia, podía ver ocasionales destellos de movimiento, sombras que se deslizaban contra la luz tenue del interior. A las 10:30, vio al doctor Thornbury salir por la puerta lateral de la iglesia. Se movía con rapidez, mirando nerviosamente por encima del hombro. Cuando pasó cerca de donde estaba sentada la señorita Marple, lo escuchó murmurar para sí mismo: «Demasiado tarde, demasiado tarde». 5 minutos después, Christopher Dane emergió por la misma puerta. Su rostro estaba manchado de lágrimas y llevaba algo bajo el brazo, algo que parecía un libro o carpeta. Se apresuró hacia la casa parroquial sin mirar a su alrededor. A las 11 menos cuarto, Lydia Webb apareció, caminando desde la dirección de la rectoría vieja. Llevaba un abrigo oscuro sobre su vestido de cena y se movía con propósito determinado. No entró a la iglesia por la puerta principal, sino que rodeó hacia el lado norte, donde estaba la entrada del transepto. La señorita Marple esperó. Los minutos se arrastraban. Su instinto le decía que algo estaba terriblemente mal, pero no podía precisar exactamente qué. Entonces, a las 11:10, llegó la señora Briggs, también desde una dirección inesperada. Se detuvo en la puerta principal de la iglesia, vaciló, luego entró rápidamente. Demasiadas personas convergiendo en un lugar, pensó la señorita Marple. Demasiados secretos colisionando en la oscuridad. Se levantó de su banco, sus rodillas protestando ligeramente, y caminó con cuidado hacia la iglesia. La puerta principal estaba entreabierta. Dentro, todo estaba oscuro excepto por la luz que emanaba del transepto norte, donde se encontraba la cabina de confesión. Mientras entraba silenciosamente, escuchó voces, bajas pero urgentes. «¡No puedes hacer esto!» Era la voz de Lydia Webb, tensa de emoción contenida. «¿Tienes idea de lo que destruirías?» «Ya está destruido». La voz de Marcus, más sobria ahora pero igualmente intensa. «Todo está podrido hasta el núcleo. Es hora de que todos lo sepan. Arruinarás tu propia vida también. Mi vida ya está arruinada. Ha estado arruinada durante 30 años». La señorita Marple se movió más cerca, manteniéndose en las sombras del pasillo principal. Ahora podía ver a la pareja de pie cerca de la cabina de confesión. Marcus tenía una pequeña grabadora en la mano y papeles esparcidos sobre el banco cercano. «Marcus, por favor». La voz de Lydia se había suavizado, casi suplicante. «Piensa en mí. Nos iremos de Little Benham. Podemos comenzar de nuevo en otro lugar. Solo destruye esas grabaciones, como tú destruiste todo lo demás». Marcus rió amargamente. «No, esta vez no. Esta vez la verdad saldrá a la luz». Un movimiento repentino en la entrada del transepto. La señora Briggs apareció, con el rostro pálido. «Marcus, te lo ruego. Si revelas esas grabaciones, no solo destruyes a Timothy, me destruyes a mí y Eleanor, los niños. Todos sufrirán». «Deberías haber pensado en eso antes», respondió Marcus fríamente. «No lo entiendes». La voz de la señora Briggs se quebró. «Lo que escuchaste en esas grabaciones no es lo que piensas. Necesito explicar. No hay nada que explicar. Escuché cada palabra. Tu voz, la voz de Hugh Thornbury, incluso la del joven Christopher. Todos confesando sus pecados a esa máquina, pensando que nadie estaba escuchando». La señorita Marple se quedó helada. Entonces Marcus había estado allí anoche también, escuchando en secreto mientras otros usaban la cabina de confesión. ¿Pero por qué? ¿Qué esperaba descubrir? Lydia dio un paso hacia su esposo, extendiendo la mano. «Dame la grabadora, Marcus. Por favor, te amo. ¿Aún podemos arreglar esto?
Por un momento, él pareció vacilar. Luego endureció su expresión. «Es demasiado tarde para el amor. Lydia, demasiado tarde para todo, excepto la verdad». Se dio vuelta hacia la cabina de confesión, claramente con la intención de recuperar más grabaciones del equipo dentro. Fue entonces cuando la señorita Marple vio a otra figura moverse en las sombras detrás de él. «¡Cuidado!», gritó, pero ya era demasiado tarde. Hubo un golpe sordo, horrible en su finalidad. Marcus Webb se tambaleó, la grabadora cayendo de sus manos y destrozándose contra el suelo de piedra. Llevó una mano a la parte posterior de su cabeza y cuando la bajó estaba oscura con sangre. «¿Qué?», murmuró. Luego se desplomó. Lydia gritó. La señora Briggs se quedó congelada, con los ojos muy abiertos de horror. Y de las sombras detrás de donde había caído Marcus, emergió una figura sosteniendo un pesado candelabro de bronce. La señorita Marple corrió hacia adelante, pero sus viejas piernas no podían moverse lo suficientemente rápido. Para cuando llegó al transepto norte, el atacante había huido hacia la oscuridad, desapareciendo por la puerta lateral. Marcus Webb yacía inmóvil en el suelo de piedra fría, sangre formando un charco bajo su cabeza. Lydia se arrodilló junto a él sollozando, mientras la señora Briggs permanecía paralizada. «Llamen al doctor Thornberry», ordenó la señorita Marple con autoridad inesperada. «¡Rápido!». Pero incluso mientras decía las palabras, sabía que era inútil. Había visto suficiente muerte en su larga vida para reconocerla. Marcus Webb estaba más allá de cualquier ayuda que el doctor pudiera proporcionar. El hombre que había amenazado con revelar los secretos de todos estaba muerto y su asesino se había desvanecido en la noche. La señorita Marple miró alrededor del transepto, su mente aguda procesando cada detalle. El candelabro abandonado, aún con hebras de cabello adheridas. Los papeles esparcidos, aparentemente transcripciones de las grabaciones. Los fragmentos de la grabadora destrozada. Y allí, parcialmente oculto bajo uno de los bancos, algo que brillaba a la tenue luz. Se agachó con cuidado para recogerlo. Era un broche, de plata antigua con un diseño intrincado de hojas de roble. La señorita Marple lo había visto antes, pero ¿dónde? Entonces lo recordó. Lo había visto esa misma tarde, prendido al abrigo de alguien durante la cena parroquial. El asesino había dejado una pista crucial, y la señorita Marple sabía exactamente a quién pertenecía. Pero saber quién había cometido el asesinato era solo el comienzo. La verdadera pregunta era ¿por qué? ¿Qué secreto era tan terrible que valía la pena matar para protegerlo? Mientras las sirenas comenzaban a sonar en la distancia, alguien habiendo finalmente llamado a la policía, la señorita Marple cerró sus dedos alrededor del broche. La verdad, como siempre, yacía en los detalles, y ella estaba decidida a descubrirla, sin importar cuán oscura pudiera ser. Capítulo 8. La investigación policial. El inspector Gerald Craddock llegó de la comisaría del condado poco después de la medianoche. Un hombre robusto de unos 50 años, con ojos cansados pero perspicaces. La iglesia había sido acordonada, y los oficiales uniformados mantenían a los curiosos a raya, mientras los fotógrafos policiales documentaban la escena. La señorita Marple había sido conducida al salón parroquial junto con Lydia Webb y la señora Briggs, las tres mujeres sentadas en sillas separadas bajo la mirada vigilante de un joven agente. Lydia lloraba silenciosamente, su elegancia habitual destruida por el shock y el dolor. La señora Briggs estaba pálida como un fantasma, retorciendo sus manos incesantemente. El inspector Craddock entró al salón con su libreta abierta y una expresión grave. «Señoras,
Lamento tener que hacerles preguntas en un momento tan angustioso, pero el tiempo es esencial. Señora Webb, entiendo que era la esposa del difunto. Lidia asintió sin poder hablar. ¿Puede decirme qué la trajo a la iglesia esta noche? ¿Yo? Seguía Marcus. Su voz era apenas un susurro. Después de la cena, estaba furioso, hablando incoherencias sobre revelar secretos, arruinar vidas. Tomó algunas grabaciones de la iglesia y volvió a casa, pero luego salió de nuevo. Estaba preocupada por lo que pudiera hacer. ¿Y cuándo llegó a la iglesia? Él estaba discutiendo con Emmeline, con la señora Briggs. Yo intenté razonar con él, hacerle ver que estaba siendo destructivo. Se cubrió el rostro con las manos. Y entonces alguien lo golpeó. Salió de las sombras. Todo sucedió tan rápido. ¿Vio quién era? No, estaba oscuro y yo estaba mirando a Marcus. Solo vi una figura, luego el golpe y Marcus cayendo. El inspector se volvió hacia la señora Briggs. ¿Y usted? ¿Qué puede decirme? La señora Briggs pareció encogerse bajo su mirada. Fui a la iglesia para hablar con Marcus Webb. Él había escuchado cosas que yo había dicho en la cabina de confesión, pensando que nadie estaba escuchando excepto la grabadora. Necesitaba explicarle, hacerle entender el contexto. ¿Qué tipo de cosas? Ella vaciló, mirando a la señorita Marple como buscando apoyo. Asuntos personales. Nada criminal, inspector, pero cosas que preferiría mantener privadas. Me temo que ya no puede permitirse ese lujo, señora Briggs. Un hombre ha sido asesinado. No maté a Marcus Webb. Su voz subió de tono. Estaba parada justo allí cuando fue golpeado. La señorita Marple puede confirmarlo. Ella estaba allí. Ella lo vio todo. El inspector Craddock se volvió hacia la señorita Marple con renovado interés. ¿Usted presenció el ataque? Parcialmente, inspector. Estaba en el pasillo principal cuando ocurrió. Vi al señor Webb caer, pero el atacante estaba en las sombras. Se movieron muy rápido, huyendo por la puerta lateral antes de que pudiera verlos claramente. ¿Podría identificar algo sobre ellos? ¿Estatura, constitución? La señorita Marple consideró cuidadosamente. Tenía el broche en su bolsillo, evidencia física que apuntaba a una persona específica, pero había aprendido durante su larga vida que saltar a conclusiones, incluso cuando parecían obvias, podía ser peligroso. Mediana estatura, creo. Se movían con rapidez, lo que sugiere a alguien relativamente joven o al menos ágil. Más allá de eso, me temo que la oscuridad y el shock del momento hacen difícil estar segura. El inspector frunció el ceño, claramente insatisfecho. Tengo entendido que hubo una escena considerable durante la cena parroquial esta noche. El señor Webb acusó públicamente a varios miembros de la comunidad. No exactamente acusó, corrigió la señorita Marple con cuidado. Más bien insinuó que sabía secretos comprometedores sobre varias personas. Mencionó específicamente las grabaciones de la cabina de confesión. ¿Qué tan específicamente? Nombró al Dr. Hugh Thornbury, al reverendo Ashworth, y hubo implicaciones sobre otros. Parecía creer que las grabaciones contenían confesiones incriminatorias. ¿Y estas personas, las que nombró, dónde están ahora? Un oficial uniformado se asomó por la puerta. Inspector, hemos localizado al Dr. Thornbury en su consultorio. Dice que fue directamente a casa después de salir de la iglesia alrededor de las 10:30. El reverendo Ashworth está en la casa parroquial con su esposa. Ambos afirman haber estado allí desde las 10. Y el señor Christopher Dane, el asistente del vicario, está en su habitación en la casa parroquial. Dice que estuvo leyendo desde las 11. Traigan a todos aquí para interrogarlos, uno a la vez, comenzando con el doctor Thornbury. Mientras el oficial se retiraba, el inspector Craddock caminó hacia la ventana, mirando hacia la iglesia iluminada, donde los técnicos forenses aún trabajaban.
Alguien en este pueblo, dijo lentamente, tenía un secreto lo suficientemente oscuro como para matar por él. Y Marcus Webb estaba a punto de revelarlo. «¿O creía que lo estaba?», murmuró la señorita Marple. Inspector se volvió bruscamente. «¿Qué quiere decir con eso?» «Simplemente que el señor Webb parecía estar operando bajo ciertas suposiciones sobre lo que las grabaciones contenían. Pero las suposiciones y la realidad no siempre coinciden, inspector». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y el doctor Thornbury fue escoltado al interior. Se veía 10 años más viejo que por la mañana, con los hombros encorvados y las manos temblando. «Doctor Thornbury», comenzó el inspector, «¿puede confirmar su paradero esta noche después de las 10? «Fui a casa», respondió el doctor con voz ronca. «Después de salir de la iglesia, caminé directamente a mi casa y me preparé un whisky. Un whisky grande. Necesitaba pensar. ¿Alguien puede corroborar esto? Vivo solo. Mi ama de llaves se va a las 8. Entiendo que el señor Webb hizo ciertas amenazas contra usted esta noche». El rostro del doctor se endureció. Marcus Webb era un hombre perturbado, que no entendía las complejidades de situaciones pasadas. «Sí, trabajamos juntos hace 30 años. Sí, hubo un incidente desafortunado. Pero yo no maté a Marcus Webb, inspector». Sin embargo, tenía un motivo si él amenazaba con exponer información dañina. «Todos tenían un motivo», respondió el doctor con cansancio. Marcus se había asegurado de eso. Pero desear a alguien muerto y realmente matarlo son dos cosas muy diferentes. La puerta se abrió nuevamente y Eleanor Ashworth entró precipitadamente, con el rostro manchado de lágrimas. «Inspector, debe creerme. Mi esposo no tuvo nada que ver con esto. Estuvimos juntos toda la noche. Discutiendo sí, pero juntos. Él no pudo haber. Señora Ashworth, por favor, cálmese. Hablaré con su esposo a su debido tiempo». «¿No lo entiende?» Su voz se elevó histéricamente. Marcus Webb estaba destruyendo vidas. Mi matrimonio, la reputación de Timothy, todo. Alguien tenía que detenerlo. El silencio que siguió fue absoluto. Eleanor se dio cuenta demasiado tarde de cómo habían sonado sus palabras. «Yo no quise decir». Se desplomó en una silla sollozando. «Dios mío, ¿qué he dicho?». La señorita Marple observaba todo esto con su característica expresión amable pero atenta. Las piezas estaban comenzando a encajar, aunque la imagen que formaban era más compleja de lo que el inspector aún comprendía. En su bolsillo, el broche de plata parecía pesar más con cada minuto que pasaba. Pronto tendría que revelarlo, pero primero necesitaba entender el patrón completo, porque en su experiencia, el motivo obvio rara vez era el verdadero. Y en Little Benham, rodeada de personas que habían guardado secretos durante décadas, nada era tan simple como parecía. Capítulo 9. Confesiones fragmentadas. Eran casi las 2 de la madrugada, cuando el inspector Craddock finalmente permitió que la señorita Marple regresara a su casa, con la estricta instrucción de que permaneciera disponible para más preguntas. Pero el sueño estaba lejos de su mente mientras se preparaba una taza de té y se sentaba en su silla favorita, el broche de plata descansando sobre la mesa junto a ella. Christopher Dane. El broche pertenecía a Christopher Dane. Lo había visto claramente prendido a su chaqueta durante la cena parroquial, un detalle que su ojo entrenado había registrado automáticamente. Pero ¿por qué un joven asistente de vicario, aparentemente devoto y tímido, mataría a Marcus Webb? A menos que, pensó la señorita Marple, hubiera algo en las grabaciones que amenazara no solo su posición en la iglesia, sino algo mucho más fundamental.
El sábado amaneció gris y lluvioso, como si el clima mismo estuviera de luto. La señorita Marple se despertó temprano después de apenas unas horas de sueño inquieto y decidió que necesitaba más información antes de entregar el broche al inspector Craddock. A las 9, llamó a la puerta de la casa parroquial. Fue Eleanor Ashworth quien abrió, con los ojos enrojecidos e hinchados. «Señorita Marple, perdone mi aspecto. Esta noche ha sido...» Su voz se quebró. «Querida niña, no necesita disculparse. ¿Está el reverendo Ashworth disponible? Está en su estudio. La policía estuvo aquí hasta las 4 de la madrugada». Eleanor bajó la voz. «¿Creen que Timothy podría haber tenido algo que ver con esto? Por las cosas que Marcus dijo durante la cena sobre los secretos». «¿Y los tuvo?» Eleanor la miró con sorpresa. Luego, inesperadamente, se rió sin humor. «¿Qué más da ya? Sí, Timothy ha sido indiscreto. Con Emmeline Briggs. No una aventura física», dice él, «solo conexión emocional. Confidencias compartidas. Como si eso lo hiciera mejor». Sus manos se crisparon. «Y yo lo sabía, señorita Marple. He sabido durante meses. Pero saber, y que todo el pueblo lo sepa, son cosas muy diferentes». Marcus Webb amenazaba con revelar esto. Estaba obsesionado con exponer hipocresías, especialmente en la iglesia. Había grabado una conversación entre Timothy y Emmeline en la cabina de confesión. Ellos no se estaban confesando a Dios, ¿entiende? Solo estaban hablando, planeando encontrarse, diciendo cosas que un hombre casado no debería decir a otra mujer. Eso debe haber sido muy doloroso para usted. ¿Doloroso? Eleanor rió de nuevo, ese mismo sonido amargo. Inspector Craddock sigue preguntándome dónde estaba anoche entre las 11 y las 11:30. ¿Quiere saber la verdad? Estaba aquí, en esta casa, deseando tener el coraje de ir a esa iglesia y confrontar a mi esposo, deseando poder hacer que Marcus Webb se callara para siempre. Se cubrió la boca. Dios mío, no debería decir esas cosas. A veces decir las cosas en voz alta las hace menos poderosas. Dijo la señorita Marple gentilmente. Desear y hacer son muy diferentes. ¿Lo son? Ya no estoy segura de nada. La señorita Marple encontró al reverendo Ashworth en su estudio, rodeado de libros y papeles, con aspecto de hombre al borde del colapso. «Señorita Marple, supongo que viene a juzgarme también». «No vine a juzgar, reverendo. Vine a entender». Él suspiró profundamente. Marcus Webb me odiaba. Odiaba lo que yo representaba. Un hombre de la iglesia predicando moralidad mientras fallaba en vivir según esos estándares. Y tenía razón. He sido débil, he sido egoísta. He lastimado a Eleanor terriblemente, pero no mató al señor Webb. No, aunque anoche, cuando estaba haciendo sus amenazas, por un momento deseé. Se detuvo, pero desear no es hacer. Estuve con Eleanor desde las 10 hasta que la policía llegó. Ella puede confirmarlo, aunque apenas me hablaba. ¿Qué sabes sobre Christopher Dane? El cambio de tema pareció sorprenderlo. ¿Christopher? Es un joven serio, muy devoto. Demasiado serio, quizás. A veces me preocupa que su fervor sea insalubre. ¿Tenía contacto con Marcus Webb? No que yo sepa. Christopher tiende a evitar los eventos sociales cuando puede. Prefiere la oración y el estudio. Hizo una pausa. Aunque ahora que lo menciona, lo vi hablando con Marcus el jueves, después del festival. Parecía angustiado por algo. La señorita Marple agradeció al reverendo y salió bajo la llovizna persistente. Su siguiente parada era el consultorio del doctor Thornbury. Lo encontró en su sala de consultas, aunque claramente no en condiciones de ver pacientes. Una botella de whisky, medio vacía, descansaba sobre su escritorio. «Doctor Thornbury, lamento molestarlo,
pero necesito preguntarle sobre James Whitmore. El doctor se sobresaltó violentamente. ¿Cómo sabe sobre James? Vi su tumba, y usted mencionó que los secretos lo mataron. Por un largo momento, el doctor no habló. Luego, como si una presa se rompiera, las palabras salieron en torrente. James Whitmore era cirujano en St. Crispin's. Brillante, dedicado, mi mejor amigo. Hubo un error durante una operación en 1995. Un paciente murió. No fue culpa de James. Fue un caso imposible desde el principio. Pero alguien necesitaba ser culpado. Su voz se quebró. Marcus Webb era el administrador del hospital en ese entonces. Él orquestó un encubrimiento. Alteró registros médicos para hacer que pareciera negligencia de James, en lugar de un simple caso imposible. ¿Por qué haría eso? El paciente era hijo de un donante importante del hospital. Webb necesitaba un chivo expiatorio para proteger la financiación del hospital. James fue destruido profesionalmente, emocionalmente. Se suicidó un año después. ¿Y usted supo la verdad? Yo ayudé a encubrirlo. Las palabras salieron como una confesión. Dios me ayude. Yo firmé algunos de esos registros alterados. Marcus me dijo que estaba protegiendo al hospital, salvando empleos. Y yo, cobarde que era, le creí, o quise creerle. Entonces, cuando Marcus Webb llegó a Little Benham, me di cuenta de que había venido a atormentarme, o tal vez a extorsionarme. Nunca quedó claro. Él se deleitaba en recordármelo, en mantenerlo sobre mi cabeza. Y anoche, cuando amenazó con reproducir las grabaciones, se cubrió el rostro. Fui a la cabina de confesión la noche anterior. Estaba borracho, desesperado. Confesé todo. Y Marcus lo escuchó todo. Pero usted no lo mató. No. Aunque Dios sabe que deseé hacerlo 1000 veces. La señorita Marple salió del consultorio del doctor con su mente trabajando furiosamente. 2 hombres, ambos con motivos poderosos, ambos admitiendo haber deseado a Marcus Webb muerto. Pero ninguno, ella creía instintivamente, era el asesino. Eso dejaba a Christopher Dane. Y necesitaba entender qué secreto podría impulsar a un joven, dedicado a Dios, a cometer asesinato. Mientras caminaba de regreso hacia la iglesia, vio a una figura solitaria en el cementerio. Christopher Dane estaba arrodillado ante una tumba, con los hombros sacudidos por sollozos. La señorita Marple se acercó silenciosamente. La tumba ante la que lloraba era antigua, casi ilegible por el desgaste, pero pudo distinguir un nombre: Sarah Dane, fallecida en 1985, a la edad de 17 años. «Era mi hermana», dijo Christopher sin mirar hacia arriba, claramente consciente de su presencia. «Murió cuando yo tenía 5 años. Nunca la conocí realmente, pero ella es la razón por la que dediqué mi vida a Dios». «¿Cómo murió?» «Asesinada por su novio, un hombre llamado Marcus Webb». La señorita Marple se quedó completamente inmóvil. Finalmente, la última pieza había encajado en su lugar. Capítulo 10. La verdad. Emerge la lluvia caía más fuerte ahora, empapando las piedras antiguas del cementerio y haciendo que las palabras de Christopher Dane resonaran con terrible claridad. La señorita Marple permaneció inmóvil, su mente procesando esta revelación impactante. «¿Marcus Webb mató a su hermana?», preguntó suavemente. Christopher asintió, aún mirando la lápida. Sarah tenía 17 años. Marcus tenía 24. Ella estaba enamorada de él, o eso pensaba. Pero él estaba casado, aunque Sarah no lo sabía al principio. Cuando lo descubrió y amenazó con contarle a su esposa, su voz se quebró. La policía lo llamó un accidente, una caída por las escaleras. Pero mi madre siempre supo la verdad. La persiguió hasta su muerte hace 3 años.
¿Y usted vino a Little Benham sabiendo que él estaba aquí? No. Christopher finalmente levantó la vista, con el rostro surcado de lágrimas y agua de lluvia. ¿Fue coincidencia? Horrible, imposible coincidencia. Llegué hace 6 meses para trabajar con el reverendo Ashworth. Cuando Marcus Webb se mudó al pueblo un mes después, casi me desmayo cuando lo vi. Había envejecido, pero nunca olvidaría ese rostro. ¿Y él la reconoció a usted? No inmediatamente. Yo era solo un niño cuando Sara murió, pero hace 2 semanas encontró fotografías viejas que mi madre me había dejado. Yo las guardaba en mi habitación en la casa parroquial. Él estaba allí para una reunión con el reverendo Ashworth. Se perdió y entró en mi habitación por error. Vio las fotos. Vio a Sara. Christopher se puso de pie temblando. El terror en sus ojos cuando se dio cuenta de quién era yo casi hizo que todo valiera la pena. ¿Le dijo que sabía lo que había hecho? No con palabras, pero él lo entendió. Y después de eso, empezó este juego enfermizo. Me siguió. Apareció donde estaba, siempre recordándome que había salido impune del asesinato, que nadie le creería si yo lo acusaba ahora, 30 años después. La señorita Marple sacó el broche de su bolsillo, sosteniéndolo en su palma. ¿Es este el suyo? Christopher lo miró, y su rostro se puso ceniciento. ¿Dónde lo encontró? En la iglesia, cerca de donde Marcus Webb fue asesinado. Yo no. Comenzó. Luego se detuvo. Sí, estuve allí, pero no lo maté. Cuénteme exactamente qué sucedió. Christopher respiró profundamente, tembloroso. Después de la cena fui a mi habitación, pero no podía descansar. Seguía pensando en Sara, en cómo Marcus iba a salirse con la suya una vez más, destruyendo vidas sin enfrentar consecuencias. Alrededor de las 11 salí. Necesitaba rezar, pedir guía. Fui a la iglesia. ¿Y qué vio? Escuché voces del transepto norte. Marcus, su esposa, la señora Briggs, todos discutiendo. Me quedé en las sombras sin querer interrumpir. Entonces alguien más entró. No vi quién era, la iluminación era demasiado tenue. Pero se movieron detrás de Marcus, levantaron el candelabro y se estremeció. El sonido. Nunca olvidaré ese sonido. ¿Y luego? Entré en pánico. Pensé que si me encontraban allí, me culparían. Tenía el motivo más obvio de todos. Así que huí. Debí haber perdido el broche en la confusión. Miró a la señorita Marple con desesperación. Sé cómo se ve, pero no lo hice. Quería hacerlo. Dios sabe que lo deseaba cada día desde que descubrí que estaba aquí. Pero no pude. Mi hermana no habría querido que me convirtiera en un asesino por ella. La señorita Marple estudió su rostro, leyendo cada matiz de emoción. Décadas de observar la naturaleza humana le habían enseñado a distinguir la verdad de la mentira, y cada instinto le decía que Christopher Dane, a pesar de su motivo y oportunidad, estaba diciendo la verdad. ¿Vio algo sobre la persona que lo hizo? ¿Cualquier cosa? Christopher cerró los ojos, concentrándose. Estatura mediana. Se movían rápido, pero no frenéticamente. Había algo premeditado en ello, como si hubieran estado esperando el momento justo. Y después, cuando huyeron, giraron hacia la izquierda, hacia la puerta que da al cementerio, no hacia la puerta principal. ¿Eso sugiere familiaridad con el diseño de la iglesia? Sí. Alguien que conocía cada salida, cada sombra. Un pensamiento se formó en la mente de la señorita Marple, una posibilidad que había estado rondando en los bordes de su conciencia. Algo sobre los eventos de la noche, sobre quién estuvo dónde y cuándo, no encajaba del todo. Christopher, cuando huyó de la iglesia, ¿vio a alguien más afuera? Yo. Hizo una pausa. Sí, pensé que lo había imaginado en el momento. Estaba tan sacudido, pero había alguien cerca de los tejos, solo parado allí, en la oscuridad, inmóvil como una estatua. ¿Podría identificarlos?
No claramente, pero por el tamaño y la forma pensé que podría ser. Se detuvo inseguro. ¿Quién? ¿El reverendo Ashworth? Pero eso no tiene sentido. Él dijo que estuvo en la casa parroquial con Eleanor toda la noche. La señorita Marple sintió que las piezas finalmente se alineaban en un patrón claro. Venga conmigo, Christopher. Necesitamos hablar con el inspector Craddock inmediatamente. Encontraron al inspector en el salón parroquial, revisando declaraciones y evidencia. Levantó la vista con irritación cuando entraron, empapados por la lluvia. Señorita Marple, le dije que permaneciera en su casa. Inspector, he descubierto información crucial. Colocó el broche sobre la mesa frente a él. Esto pertenece al señor Dane. Lo encontré en la escena del crimen. El rostro del inspector se iluminó con triunfo. Señor Dane, tendrá que acompañarme a... Espere. La voz de la señorita Marple era firme. Christopher estuvo en la iglesia anoche, pero no mató a Marcus Webb. Fue testigo del asesinato. Eso es conveniente para él decir. Inspector, considere la evidencia cuidadosamente. El asesinato fue cometido con un candelabro pesado, que requiere fuerza considerable. El señor Dane es delgado y no particularmente fuerte. Más importante, el asesino conocía el diseño de la iglesia Law suficientemente bien como para escapar rápidamente por la ruta menos obvia. Muchas personas conocen el diseño de la iglesia, pero considere quién tenía más que perder si Marcus Webb revelaba sus grabaciones. No era Christopher, cuyo secreto ya había sido descubierto por Webb. No era el Dr. Thornbury o el reverendo Ashworth, cuyos pecados, aunque vergonzosos, no eran criminales. Entonces, ¿quién? La señorita Marple se volvió cuando la puerta se abrió, y Eleanor Ashworth entró, trayendo té fresco para el inspector. «Señora Ashworth», dijo la señorita Marple suavemente. «Vincent, hay algo que necesito preguntarle». Eleanor se congeló, la bandeja de té temblando en sus manos. Por un momento nadie habló. Luego, lentamente, ella dejó la bandeja y se dejó caer en una silla. «Supe que usted lo descubriría», dijo Eleanor, su voz extrañamente calmada. «Desde el momento en que vi cómo observaba todo anoche, supe que eventualmente vería la verdad». El inspector Craddock se puso de pie abruptamente. «Señora Ashworth, ¿está diciendo? Yo maté a Marcus Webb». Las palabras cayeron en el silencio como piedras en agua tranquila. Y ahora les diré exactamente por qué. Capítulo 11. La confesión. Eleanor Ashworth se sentó muy erguida en la silla, con las manos entrelazadas en su regazo. La mujer nerviosa y desgastada había desaparecido, reemplazada por alguien con una calma casi sobrenatural. Era, pensó la señorita Marple, la calma de alguien que finalmente había dejado de huir. «Inspector Craddock, supongo que querrá grabar esto», dijo Eleanor con voz firme. El inspector, recuperándose de su sorpresa, asintió rápidamente a su sargento, quien sacó una grabadora. La ironía no se le escapó a la señorita Marple. Otra confesión, otra grabación. Esta iglesia parecía recoger secretos como otros edificios recogían polvo. «Comience desde el principio, señora Ashworth». Eleanor respiró profundamente. El principio fue hace 30 años, aunque no lo supe hasta hace 3 semanas. Mi nombre de soltera era Eleanor Webb. Marcus Webb era mi hermano mayor. Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación. Incluso la señorita Marple, que había comenzado a sospechar algo de la conexión familiar, sintió un escalofrío de comprensión. Estábamos muy unidos cuando éramos jóvenes. Marcus tenía 10 años más que yo, pero siempre fue protector, cariñoso, o eso pensé.
Su voz se endureció. Cuando yo tenía 15 años, él conoció a una chica, Sarah Dane. Era hermosa, ingenua, completamente enamorada de él. Lo que yo no sabía, lo que nadie sabía excepto Marcus, era que él ya estaba casado. Su primera esposa vivía en otra ciudad. Mantuvo las dos vidas separadas durante meses. Christopher Dane soltó un sonido ahogado. Eleanor lo miró con algo parecido a la compasión. Sarah descubrió la verdad. Amenazó con exponer a Marcus, y él... Su voz tembló por primera vez. Él la mató. La empujó por las escaleras en nuestro edificio de apartamentos. Yo estaba allí. Tenía 15 años y estaba allí. ¿Usted presenció el asesinato?, preguntó el inspector Craddock con severidad. No directamente. Estaba en nuestro apartamento cuando escuché las voces, la discusión. Para cuando salí, Sarah estaba al pie de las escaleras y Marcus estaba parado en la parte superior, con esa expresión en su rostro. Se estremeció. Me dijo que había sido un accidente, que Sarah se había tropezado. Y yo, Dios me ayude, le creí. O me obligué a creerle porque era mi hermano y amarlo era todo lo que sabía hacer. Pero eventualmente aprendió la verdad. Hace 3 semanas estaba en el estudio de Marcus buscando algunos documentos del festival y encontré su diario antiguo. Él había escrito todo, cada detalle de lo que le hizo a Sarah Dane. No fue un accidente, fue asesinato deliberado, premeditado, y yo había ayudado a encubrirlo con mi silencio, con mi creencia ciega. Sus manos se apretaron hasta que los nudillos se pusieron blancos. Durante 30 años he vivido como cómplice de un asesinato sin siquiera saberlo. La señorita Marple se inclinó hacia adelante. ¿Por eso Marcus vino a Little Benham? ¿Sabía que usted estaba aquí? Sí. Lydia me dijo que necesitaban un cambio, que Londres se había vuelto demasiado estresante. Pero ahora creo que Marcus vino específicamente para atormentarme. Una vez que supe la verdad, comenzó a comportarse de manera extraña, haciendo comentarios velados sobre secretos familiares, sobre el peso de la culpa compartida. Estaba jugando conmigo. ¿Y las grabaciones de la cabina de confesión? Eleanor cerró los ojos. El miércoles por la noche, después de que todos se fueron, fui a la iglesia. No sé qué necesitaba. Absolución, guía. Me senté en la cabina de confesión, sin darme cuenta de que la grabadora estaba encendida, y hablé. Hablé sobre Sarah Dane, sobre lo que había aprendido, sobre mi culpa por haber creído las mentiras de Marcus durante tanto tiempo. Y su hermano escuchó esta grabación. Aparentemente, durante la cena del viernes, cuando hizo sus amenazas sobre revelar secretos, me miró directamente. Supe entonces que había escuchado mi confesión. Iba a exponerme no por justicia, sino por su propio entretenimiento retorcido. Ver cómo mi vida, mi matrimonio, todo se desmoronaba. Entonces decidió matarlo. No decidí. Eleanor levantó la vista y la señorita Marple vio algo feroz en sus ojos. Fue más instintivo que eso. Después de que todos se fueran esa noche, no pude quedarme en la casa parroquial. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. Caminé hasta la iglesia, pensando que podría encontrar paz allí. Pero cuando llegué, Marcus estaba en el transepto norte con las grabaciones esparcidas alrededor de él, reproduciendo mi voz, mi confesión, una y otra vez. Riéndose. Su voz se quebró, pero continuó. Me vio y sonrió. Dijo: «Ah, Eleanor, justo a tiempo para escuchar tu propia condenación». Le supliqué. Le dije que destruir mi vida no traería de vuelta a Sarah. ¿Saben lo que dijo? Dijo que Sarah no importaba. Nunca había importado. Que solo era una molestia inconveniente que había manejado de manera eficiente. Así que tomó el candelabro.
Vi que estaba allí, en el banco junto a él, pesado, sólido, y pensé en Sarah Dane, en 17 años, con toda su vida por delante. Pensé en Christopher Dane, quien nunca conoció a su hermana. Pensé en las otras personas que Marcus había destruido. James Whitmore, el doctor Thornbury, probablemente docenas más que nunca conoceré. Y pensé que si alguien iba a detenerlo, tenía que ser yo, la persona que lo había protegido durante tanto tiempo. «Señora Ashworth», dijo el inspector Craddock con cuidado, «¿está confesando que golpeó a Marcus Webb con el candelabro con intención de matarlo?» «Sí, lo levanté y lo golpeé. Una vez. Fue suficiente. Cayó, y yo dejé caer el candelabro y huí. Corrí de vuelta a la casa parroquial. Me lavé la cara, me cambié de ropa. Cuando Timothy finalmente llegó a casa 20 minutos después, le dije que había estado allí toda la noche. Me creyó porque quería creerme. Christopher Dane se había levantado, con lágrimas corriendo por su rostro. «Usted lo hizo por Sarah. Después de todos estos años, alguien finalmente hizo justicia por ella». «No fue justicia». Elinor lo miró tristemente. «Fue venganza, y ahora pagaré el precio por ello, como debería ser». La puerta se abrió violentamente y Timothy Ashworth entró, con el rostro aterrorizado. «Elinor, ¿qué has dicho? ¿Qué has hecho?» «He dicho la verdad, Timothy, finalmente». Se puso de pie cuando el inspector Craddock se acercó con esposas, algo que debería haber hecho hace 30 años. «Inspector», la voz de la señorita Marple detuvo a todos. «Antes de que se lleve a la señora Ashworth, ¿hay algo más que debe saber?» «Christopher, usted dijo que vio a alguien más cerca de la iglesia esa noche». Christopher asintió lentamente. «Pensé que era el reverendo Ashworth, pero ahora creo que pudo haber sido alguien más pequeño». «¿Lydia Webb?», preguntó el inspector. «Es posible». La señorita Marple se volvió hacia Elinor. «Señora Ashworth, cuando estaba en la iglesia con su hermano, estaba sola con él cuando lo golpeó». Elinor vaciló. «Yo. Hubo otros allí antes. La señora Briggs, Lydia. Pero cuando finalmente lo hice, pensé que estábamos solos». Pensó. La iluminación era tenue, y yo estaba tan alterada, tan concentrada en Marcus. «Señora Ashworth», dijo la señorita Marple gentilmente, «creo que hay algo más en esta historia, algo que aún no hemos descubierto del todo». Pero Elinor negó con la cabeza. «No, hice lo que hice, solo yo. Nadie más debería cargar con esta carga». Mientras el inspector Craddock la llevaba, la señorita Marple se quedó mirando por la ventana hacia la iglesia, donde las grabaciones de la cabina de confesión aún esperaban en evidencia. Había algo que la molestaba, un detalle que no encajaba del todo. Eleanor Ashworth había confesado, pero la señorita Marple había aprendido durante su larga vida que incluso las confesiones podían ocultar verdades más profundas. Y hasta que entendiera exactamente qué había sucedido en esa iglesia oscura, no descansaría. Capítulo 12. La verdad. Final 3 días después del arresto de Eleanor Ashworth, la señorita Marple se sentó en su sala de estar con una taza de té que se enfriaba sin tocarla. Algo seguía molestándola. Había repasado los eventos de esa noche una y otra vez, y cada vez llegaba a la misma conclusión incómoda. La confesión de Elinor, aunque sincera, no era completamente verdadera. El golpe que mató a Marcus Webb fue preciso, calculado, administrado con fuerza considerable. Elinor era delgada, debilitada por el estrés. Realmente podría haber levantado ese pesado candelabro de bronce y golpeado con suficiente fuerza para matar instantáneamente. Posible, sí, pero improbable. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos.
Era Lydia Webb, vestida de negro, pálida pero compuesta. «Señorita Marple, ¿puedo hablar con usted? ¿En privado?» Lydia se sentó, retorciendo un pañuelo entre sus dedos. Por un largo momento no habló. «Eleanor Ashworth no mató a mi esposo», dijo finalmente. «Yo lo hice». La señorita Marple asintió lentamente, como si esto confirmara algo que había sospechado. «Cuénteme qué sucedió realmente. Estuve allí antes de que Eleanor llegara. Marcus había estado obsesionado con esas grabaciones, con exponer a todos. Pero la grabación más explosiva era sobre mí». Lydia levantó la vista, con lágrimas en los ojos. «Hace 5 años tuve una aventura con un paciente del hospital donde trabajaba como enfermera. Cuando su esposa lo descubrió, él se suicidó. Marcus lo sabía, lo había investigado para el hospital. Guardó ese secreto durante años, usándolo para controlarme. Así que cuando amenazó con revelarlo, fui a suplicarle. Estaba solo en el transepto norte. Le rogué que no destruyera mi vida. Se rió. Me dijo que me lo merecía. Su voz se endureció. Vi el candelabro. Lo levanté y el sonido. Dios, el sonido. Y entonces Eleanor llegó. Segundos después, vio a Marcus en el suelo. Vio el candelabro en mi mano. Entró en pánico, pensando que había sido ella, que de alguna manera en su angustia había hecho lo que yo acababa de hacer. Estaba tan alterada, tan confundida, y yo la dejé creerlo. Me escondí en las sombras, vi cómo Eleanor huía, y luego escapé. ¿Por qué confiesa ahora? Porque no puedo vivir con esto. Eleanor tiene 2 hijos pequeños. Está siendo procesada por un crimen que yo cometí. Las lágrimas corrían libremente. Pensé que podría vivir con la culpa, pero no puedo. Marcus tenía razón. Los secretos te destruyen desde adentro. ¿Ha hablado con el inspector Craddock? Vine aquí primero. Necesitaba que alguien supiera la verdad antes de que tal vez pierda el coraje. ¿Vendrá conmigo a la estación de policía? Sí, querida, vendré. 2 horas después, el inspector Craddock escuchó la confesión grabada de Lydia Webb con expresión sombría. Esto complica las cosas. La señora Ashworth ya ha sido acusada formalmente. Pero ahora tiene la verdadera asesina, señaló la señorita Marple. Tengo 2 mujeres confesando el mismo crimen. Aunque debo admitir, la confesión de la señora Webb tiene más sentido desde una perspectiva forense. La fuerza del golpe, el ángulo. Siempre me molestó que la señora Ashworth pudiera haberlo hecho. La culpa puede hacer que las personas crean cosas que no son ciertas, dijo la señorita Marple suavemente. Eleanor se sentía tan responsable por los crímenes de su hermano que cuando lo vio muerto, asumió que ella debe haberlo matado. Su mente llenó los espacios en blanco de una manera que confirmaba su sentido de culpabilidad. Una semana después, la señorita Marple se encontró una vez más en el patio de la iglesia de San Bartolomé. Los cargos contra Eleanor habían sido retirados, aunque su vida permanecía en ruinas. Timothy Ashworth había renunciado, incapaz de enfrentar a su congregación. La familia se mudaría a Gales. Lydia Webb aguardaba juicio por homicidio. Su abogado argumentaría provocación extrema y años de abuso psicológico. El resultado era incierto. El doctor Thornbury había encontrado cierta paz, habiendo confesado públicamente su papel en la destrucción de James Whitmore. Estaba trabajando para corregir los registros oficiales. Y Christopher Dane había dejado Little Benham buscando un nuevo comienzo, llevando con él la fotografía de la hermana que nunca conoció. La señorita Marple observaba mientras los trabajadores retiraban el equipo de grabación. La cabina de confesión sería sellada nuevamente, esta vez permanentemente. «Señorita Marple,
Pauline Fairfax se acercó. «Debe contarme cómo supo que no fue Eleanor quien lo hizo». «No lo supe, querida. Simplemente presté atención a los detalles. La gente a menudo revela más de lo que pretende, si uno simplemente observa y escucha». «¿Y qué reveló esta terrible situación?». La señorita Marple consideró la pregunta cuidadosamente. «Que los secretos, cuando se guardan demasiado tiempo, se vuelven venenosos. Que el orgullo y la vergüenza pueden hacer que las personas hagan cosas terribles. Pero también que la redención es posible, incluso en las circunstancias más oscuras. Eleanor finalmente se liberó de la sombra de su hermano. El doctor Thornbury limpió su conciencia. Christopher encontró cierto cierre, y Lydia eligió la verdad sobre la cobardía. Eso cuenta para algo». Esa noche, la señorita Marple echó un último vistazo por su ventana hacia la iglesia. ¿Cuántos secretos había escuchado ese edificio durante sus 300 años? ¿Cuántas confesiones, cuántos pecados había absorbido en sus paredes de piedra? La cabina de confesión que grabó. Cada pecado había sido sellada una vez. Más. Pero la señorita Marple sabía que los secretos seguirían existiendo en Little Benham, como existían en todas partes. Quizás ahora, después de todo lo sucedido, algunos de esos secretos podrían ser liberados de maneras más saludables. Quizás las personas hablarían entre sí en lugar de susurrar a máquinas. Quizás la verdad, por dolorosa que fuera, sería preferible a las mentiras. Mientras se quedaba dormida, su último pensamiento fue para Sarah Dane, la joven de 17 años cuya muerte había iniciado esta cadena de eventos. Finalmente, después de 30 años, su historia había sido contada. A veces, reflexionó la señorita Marple, eso era todo lo que los muertos podían esperar. Ser recordados, y que la verdad sobre su vida y muerte finalmente saliera a la luz. Incluso si esa luz revelaba oscuridades que todos hubieran preferido dejar enterradas. Epílogo 6 meses después. La señorita Marple recibió una carta de Christopher Dane. Había encontrado trabajo en una parroquia en Cornualles y estaba encontrando paz. Adjuntó una fotografía de la lápida de Sarah, ahora restaurada con una inscripción nueva. Sarah Dane, amada hermana, su verdad finalmente fue contada. Eleanor Ashworth escribió desde Gales. Ella y Timothy estaban reconstruyendo lentamente su matrimonio. La vida nunca sería lo que había sido, pero había cierta honestidad ahora que nunca había existido antes. Lydia Webb había sido sentenciada a 8 años de prisión. En su última carta había escrito: «Por primera vez en años puedo dormir por las noches. La verdad, resulta, es más liviana que los secretos». La señorita Marple guardó las cartas y volvió a su tejido. Afuera, Little Benham continuaba su vida diaria, sus secretos aún ocultos, pero quizás un poco menos pesados que antes. Y en algún lugar en esa antigua iglesia, detrás de paneles de madera y siglos de historia, la cabina de confesión esperaba en silencio, guardando sus últimos secretos grabados. Algunos secretos, después de todo, merecían descansar en paz.